Creo que es imposible continuar sin ponerse a pensar un poquito en la alabanza, ¿no? Yo estaba pensando en las dos alabanzas. La primera donde decía que todos ojos lo verán. Y me quedé pensando en ese momento, si llega a pasar que estemos aquí, porque puede ser que nos llame su presencia antes, ¿verdad? Pero vamos a suponer que pasara y estamos acá. ¿Cómo va a ser ese momento, hermano? ¿Se acuerdan cuando les prediqué que cuando dice de Moisés, ¿no? De la nube que lo cubría? Y ¿cómo va a ser cuando veamos que viene nuestro Señor? Va a ser un momento precioso, hermanos. Y si nos llama antes a su presencia, pues ya vamos a estar allá en la Nueva Jerusalén, gozando de la alabanza y no llanto ni más dolor, donde están los ríos, mares de cristal, las calles de oro, hermano. Vale la pena seguirnos, hermano. Hace ratito antes de iniciar el servicio platicaba con un hermano y le decía yo, oye hermano, y si ya nadie quisiera, porque hay de desanimados a desanimados, pero bueno, y si nadie quisiera, hermano, y nada más fuéramos nosotros dos, pues aquí estaríamos, hermano, ¿verdad? Y si estuviera usted, si no estaría usted, hermano, sí, 3, 4, 5, sí, porque hay unos que nada más pasa una cosa y ya se desaniman, pasa otra y ya se desaniman. Imagínense, hermanos. Esta carrera, hermanos, sigue hasta que nos llama a su presencia. La otra parte que me quedé pensando después es cuando hablaba de la cruz. En una ocasión la Biblia, cada vez que hacía sus campañas, le hacía un balance, ¿no? Como había estado todo su equipo. Y en una ocasión dice, hoy no hubo mucha gente que pasó al frente. Dice, me pregunto por qué, decía Billy Graham en sus memorias, y su compañero que siempre andaba con él, le dice, es que hoy no hablaste mucho de la cruz. Y se quedó pensando, no hablaste mucho de la cruz. Hermanos, siempre tenemos que hablar de la cruz así, porque si no vamos a ese punto donde Cristo murió por nosotros, hermanos, no vamos a entender ningún mensaje. De ahí parte toda la enseñanza cristiana, hermanos, de entender de que la cruz está vacía. Muchos todavía ponen a un Jesucristo ahí, sangrado y doliéndose. Y Cristo no está muerto. Cristo está vivo. Por eso es que nosotros vemos la cruz vacía. Y el tercer punto, cuando estaba yo cantando la alabanza, hermanos, fue cuando me puse a pensar de que cuando uno llega a entender lo que Él hizo por nosotros, es cuando uno llega a entender qué es el amor. Porque de otra manera no lo entendemos. ¿Cómo nos fue? El ser humano de por sí es egoísta, hermano. Nace siendo egoísta. Díganme a un niño de 1 año que le dé su pelota a otro niño y se la da. No, es mi pelota. Y el otro se la quiere quitar y se pelean por una pelota y tienen meses, hermanos. Así nacemos. Llegamos, crecemos, tenemos la novia o el novio y queremos que nos atiendan. No estamos dispuestos a servir. Queremos ser nosotros el centro de atención. Y esa persona que no conoce de Dios sigue, se cansa y quiere que la sigan atendiendo sin saber que eso no es el matrimonio, hermano. El matrimonio es de dos, no de uno. ¿Verdad? Pero uno es egoísta y sírveme y atiéndeme y trátame. Y ¿de dónde sacan eso, hermano? ¿O de dónde sacamos eso? ¿No, hermano? Sí. Gracias, hermano. Yo sí me acuerdo con usted, hermano. Pero ¿de dónde sacamos todo eso? De un egoísmo humano, natural, que viene del hombre, hermanos. Pero no es hasta en la misma conversación que tenía yo con el hermano hace rato. ¿Cómo es posible que el amor de Dios transforme a un hombre que conocía todos los malos lugares que se pueden imaginar de aquí del área? Y después es quien está predicando ahorita su palabra.
Y cuando yo no estoy, está otro que también conoce muchos. Y también él la comparte. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. No hay otra forma de que esto funcione. Entonces, hermanos, Eleanor Roosevelt, esposa del expresidente, dijo en una ocasión, dice, nadie te puede ofender a menos que tú le des permiso. Y la verdad, hermanos, es de que el amor humano, el amor secular, trabaja de muchas maneras. Cuánto tienes, cuánto vales. Si eres una persona que tiene mucho dinero, pues seguramente te van a tratar mejor que si no tienes dinero. ¿Nunca lo has visto eso, hermano? Así funciona el mundo. Así funciona el mundo. Entonces, así funciona el mundo, hermanos. Aquí estoy yo, el mundo vaya allá. Entonces, el mundo funciona así, hermanos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Cuando aquí en el templo, hermanos, estamos y llega alguien, nunca pregunta uno cuánto tienes, qué carro le diste, o nada. Y si nos podemos identificar con que es una persona cristiana, porque es fácil de identificar, hermano, y se acabó. Eso es todo lo que nos une, el amor de Dios, hermano. Entonces, si nosotros ya conocemos del amor de Dios, sabemos que somos amados, mi pregunta es, hermanos, ¿por qué a veces nos desanimamos y nos sentimos menos? Es que Él me dijo que no me quiere, y por eso te sientes así. ¿Quieren que les diga yo cuántos me han dicho que no me quieren? Tengo mi lista, hermanos, pero depende de mí si le doy permiso a esa persona hacerme sentirme mal o no. Porque yo sé quién me ama, hermanos. Amén. Y eso hace que yo me sienta valioso, especial, porque sé que alguien dio su vida por mí. No, pero Él no te quiere. Ni a usted tampoco, hermano. Usted también tiene alguien que no lo quiere. ¿O no? ¿O nada más yo? Hay gente que no nos va a querer, hermanos. Hay gente que puede hacer lo más que usted quiera hacer y va a decir, no, no te perdono. ¿Qué podemos hacer? Entonces, hermanos, reconocer esa parte es muy importante para seguir adelante en la vida. Podemos pedir perdón cuando haya necesidad. Podemos esperar a que el perdón llegue cuando haya necesidad. Pero, hermanos, el amor de Dios es lo que nos tiene que seguir manteniendo para seguir adelante. Si yo les digo a ustedes ahorita este billete de así, hermano, no lo quiero ocupar, y dice, no, pastor, yo no lo ocupo, muchas gracias. Mi pregunta, hermanos, ¿el billete de 100 deja de tener valor porque ella lo rechazó? No, sigue siendo un billete de 100. Hay gente que lo rechaza a usted, hermano, pero no por eso usted deja de perder el valor. Usted sigue siendo la misma persona. Hay gente que no la va a aceptar, que no lo va a aceptar. Y eso nos pasa a todos. ¿Le pasó a Jesús? Sí. ¿Con quiénes? Con sus propios hermanos. Dice que en su pueblo nadie lo siguió. Fue a su pueblo y todos lo rechazaron. Pues sí, es hijo de José. Y no pudo hacer milagros, dice. Porque para hacer milagros es importante creer. Y lo rechazaron. Entonces fue a otros lugares. Así que, hermanos, yo los animo, porque de pronto algunas personas se sienten menos porque alguien les dice que no los quiere, o se sienten rechazados y ya por eso. No, hermanos, no. Especialmente si es mujer, hermanas. Ustedes son la creación divina perfecta de Dios. Amén. Perfecta de Dios, hermanos. Nosotros a una ronchita y ay, la ronchita esta me tiene. Ustedes, hermanas, sufren. Yo no sé cómo le hacen. Llevan en sus entrañas un bebé y trabajan y se desvelan y viven más que nosotros, hermanas. Genéticamente ustedes viven más. Tuvieron bebés, trabajan 100% en todo. No tienen por qué sentirse menos, hermanas. A mí me duele mucho ver a una mujer que se siente menos. Me duele mucho porque digo, si supiera el valor que ella tiene, no se sentiría así. El problema está, hermanos, en que de pronto nos olvidamos quiénes somos. Y si usted está aquí sentado en esta mañana,
y usted ha aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, alguien dio su vida por usted. Por usted, por usted. ¿No es eso suficiente, hermano? Amén. Por eso hay que conocer a Dios para aprender a amar. Cuando uno aprende el valor de esa cruz vacía, hermanos, uno aprende a amar. Al que nos hizo daño, sí. Al que nos ofendió, al que nos rechazó, sí, uno aprende a amar. Pero también hay que ser prudente, hermanos, porque a veces se expone uno tanto que es uno el blanco de ataque, y por eso mucha gente sale lastimada. Porque no es que me dicen que no valgo, me dicen que no me quieren, me dicen que, hermano, den tiempo, denles un tiempo, tómese un tiempo usted con el Señor. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, ¿quién mejor que Él, que siendo Dios se despojó, fue hombre, lo escupieron, lo golpearon, lo rechazaron? Los mismos discípulos, algunos se les empezaron a ir, ¿se acuerdan cuando le dice a Pedro? ¿Y ustedes también se quieren ir? Porque muchos dicen que los dejaron de seguir. Como Él les daba de comer, entonces muchos dicen que lo dejaron de seguir. Dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿y a dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida. Ay, ese Pedro me cree también, porque así como fue el que se atrevió a caminar en el agua, hermanos, en la tormenta, no que estaba avanzando, Ahí uno estaba avisando, no hay que salir. No, estaba la tormenta, estaba el barco. ¿Quién quiere lanzar? ¿Y quién se lanzó? Pedro. Era un hombre de carácter, por eso de él después lo usa el Señor de gran manera. Pero hermanos, vamos a pedirle al Señor que mejor que él, lo dieron de latigazos, le hicieron los juicios, 3 juicios injustos del jueves al viernes, que caminara con su cruz, pidió agua, le dieron vinagre, le quitaron la ropa y se la rifaron, hermanos. La lanza, y su palabra no dijo nada, porque él sabía que él tenía que morir para que todos aquellos después, 2000, 3000 años, no sabemos cuánto va a pasar, nada más por creer en él, en esa cruz vacía, con eso vamos a tener nosotros vida eterna. Hermanos, no es suficiente agradecimiento para dar al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle que bendiga su palabra para que podamos entenderla, porque si Él no nos la revela, nosotros no podemos, hermanos. Señor y Padre nuestro, en todo el mundo hoy, tu iglesia se congrega, Señor, con un solo propósito, para aprender de tu palabra, para escuchar, para alabarte, Señor. Hay muchos corazones lastimados que se sienten menos, que nos han ofendido y piensan que no valen. Padre, yo te pido que nos hables tú del amor, Señor, de ese amor que solamente se puede entender cuando se ve la cruz vacía. De otra manera es nuestro amor carnal el que sentimos, el que expresamos y el que queremos. Pero Padre, cuando vemos la cruz vacía podemos entender que es un amor que sobrepasa todo el entendimiento. Y ese es el que queremos, Señor. No solamente sentirlo, pero también expresarlo a nuestros semejantes. Padre, tú eres el único que nos puedes enseñar. Y usa mi voz, Padre, pero sé tú quien nos enseñas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando vemos Primera de Juan, capítulo 3, de hecho todo Primera de Juan, pero fíjense cómo esta parte, hermanos, está preciosa, porque habla del amor. Cuando queremos entender, a ver, quiero que me entiendan aquí, hermanos, porque es importante. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando Mateo le habla al pueblo judío y presenta a Jesús como el Mesías, Marcos le habla a los romanos y presenta a Jesús como el siervo. Lucas le habla a los griegos y presenta a Jesús como el hombre perfecto. Pero Juan es el evangelio que nos habla a todos para conocer a Jesús. Quiere decir, hermanos, que cuando leemos a Juan, siempre nos va a hablar de quién es Jesús. Entonces, si algún día no tiene nada que hacer, yo aquí leo de la Biblia, que Tesalonicenses, que no, hermanos, lea Juan. Y ahí va a encontrar a Jesús. Ahí lo va a encontrar en su palabra.
lo que dice aquí primera de Juan. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Acuérdense que hay un requisito para ser llamados hijos de Dios, que es aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador. Si uno no lo acepta, uno no es considerado hijo de Dios, es uno criatura de Dios. Pero dice en el Evangelio de Juan, dice, mas aquellos que lo aceptaron, se les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, que somos nosotros, su iglesia, que lo ha aceptado, sí Señor, que acepto como mi Señor y Salvador. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que sean llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso, hermanos, el mundo no nos entiende. ¿Y ustedes por qué hablan así? ¿Por qué lloran con sus alabanzas? ¿Por qué se dicen, hermanos? No nos entienden, hermanos. Porque para entendernos tenemos que hablar el mismo idioma. Y solamente entre nosotros sabemos una alabanza y nos ponemos a llorar y nos acordamos del momento en que nos salvó el Señor y ponemos a nuestros hijos en oración y pasan tanta cosa, no les paso dinero por 2 minutos, tanta cosa que pasa porque es esa forma en que fuimos creados, ahorita lo vamos a ver, a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu y nosotros somos seres espirituales que cuando alabamos a Dios algo grande pasa. Cuando leemos su palabra algo grande pasa. Hay gente que la lee y dice, es que no lo entiendo. No, es que no se trata de entenderlo, es que Dios te revela el mensaje. ¿Y cómo le hago? Pídeselo. Ok, revélame. No. ¿Crees en Él? ¿Confías en Él? Sí. Díselo. Oh, Señor, confío en ti. Pero díselo a mi toque. Señor, revélame. Y empiezo a leer y le empiezo a entender. Porque ya estamos en sintonía con Jesús. Versículo 2. Amados, ahora que somos hijos de Dios, o sea, nosotros, ahora que somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque hasta que el Señor nos llame vamos a seguir siendo así. Algunos se nos va a empezar a caer el pelo, más marquito, muchas cosas van a pasar. Un día vamos a ser diferentes, pero mientras no, aquí nos vamos a seguir viendo, hermanos, como hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque cuando nos llame a su presencia o Él venga, entonces va a ser el momento, hermanos, cuando seamos como Él y lo podamos ver, alabar, y entonces nuestros ojos verán a aquel que nos amó. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando Él nos llama a su presencia o cuando Él venga. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Por qué nos purificamos, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, nos redarguye cuando en nuestra mente entran pensamientos que no son correctos. ¿Sí o no, hermano? Y en un pensamiento dicen, no, esto no. ¿Cómo estar alabándole a Dios y queriendo hacer algo incorrecto? No se puede, porque no puedo tener pecado y gozo, no puede existir. No puedo estar alabando a Dios domingo, 3 de la tarde, y el lunes andar haciendo lo que se me da la gana. No. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Y llegamos a reconocer que hay cosas que ya no puedo hacer por mi matrimonio, por mis hijos, por mi iglesia. Esta misma relación es la que nos purifica y no por eso somos bendecidos, hermanos. Gracias a Dios que conocemos a Dios, porque por eso ya no hacemos muchas cosas. Otras nos cuesta todavía, pero eventualmente, hermanos, ya no somos los mismos de antes, ¿o sí? No, ya no, hermanos. Su palabra nos va a encargar muy bien. Entonces, el amor, porque de eso estamos hablando también, del amor, lo aprendemos de parte de Dios. No lo aprendemos en la tele. No, peor en la tele. Ahí desaprende uno de lo que se ama. O en los horóscopos, o la gente que dice, oye, voy a hablar con mi comadre, ella me va a decir algo. No hable con la comadre, déjate aquí los domingos. La comadre está peor. Sí,
chequen más cómo anda. Entonces, hermanos, nosotros aprendemos del amor por medio de Dios. ¿Sabían ustedes esto, hermanos? Que Dios compara amarse unos a otros como una deuda. Acá, ¿en dónde dice esto? A ver, se lo voy a enseñar. El amarse uno a otro es como una deuda. Fíjense, Romanos 13, del 8 al 10. Vamos a ver qué dice, hermanos. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser que la demás son los puntos. Romanos es doctrina. ¿Qué es doctrina, hermanos? Lo que sostiene nuestra fe. Entonces fíjense, Dios compara más unos a otros como una deuda. Es decir, yo con el hermano estoy en deuda. ¿Cuál es mi deuda que tengo con él? Amarlo como a mí mismo, con usted y usted también. Es la deuda que tenemos entre nosotros. No tenga deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos con otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo los veo a ustedes, hermanos, desde el corazón de un pastor. Cuando veo su lugarcito que no viene, dije, ¿dónde estarán? Hay un amor precioso, hermanos, por cada uno de ustedes. Y debería de ser el mismo amor de ustedes con el que está junto. ¿No? ¿Dónde está él, hermano? Yo, el que estaba enfermo, voy a orar por él. Ese es el amor que debe de existir en nosotros, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Uy, pastor, si lo conociera usted, yo no diría eso. Hermano, tengo una idea de cómo es. Pero yo lo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, que lo tiene que amar. Ama a su prójimo. ¿Qué le va a pasar? A usted como no hizo nada. Por eso, hermana, pero de la palabra dice que usted tiene que amar a su prójimo. ¿Y qué? Que es una deuda. Que si hay una deuda entre nosotros es que nos amemos. Así que es la responsabilidad que lo damos con los demás. El amor no existe aparte de Dios. Y el verdadero amor solo se puede experimentar con alguien que ha experimentado personalmente el amor de Dios. ¿Quién ha experimentado personalmente el amor de Dios? Sí. Nosotros podemos dar testimonio del amor de Dios. También podemos dar testimonio del amor carnal y podemos ver la diferencia. Cuando yo creía que el amor así me fue. Pero conocí el amor de Dios y ahora es diferente. Puedo amar a mi prójimo. El amor bíblico, el amor que nos habla Dios en su palabra, es desinteresado e incondicional. ¿Sí o no? No esperamos nada a cambio, ¿verdad? Hay veces que sí oramos por el hermano y de pronto no lo vemos venir. ¿Qué habrá pasado? Pero lo seguimos amando, ¿no? Ay, no, hermano, ya no, todos los domingos, ya no vamos como antes. No es así. Pero como una novia, cuando uno de novia, me diste regalo el 14 y mira que no, y me diste poquito ahí. Ese no es amor, pero es el que conocemos en el mundo. Pero cuando conocemos a Dios, cuando los hijos, de casualidad, sus hijos nunca han sido desobedientes. ¿Alguna vez? ¿Nos dejamos de amar, hermanos? No. Quisiera uno reactarnos el bigote, ¿verdad? Con la mano para no. Pero no los dejamos de amar. Los seguimos amando. ¿Por qué? Porque es el amor que hemos aprendido desde la cruz vacía, porque así Él nos ama a nosotros. Y en ese momento dice que nos purificamos cuando decimos, bueno, sí. Y decía la alabanza, ¿no? Él que se entregó primero y su sangre está en el madero y todo. Y mi hijo, mi hija, no lo dejo de amar. Al esposo pues, no nos da de comer nomás a veces.
pero que nos ama, nos ama. Pero ya no es uno como antes, hermano. El amor bíblico es desinteresado e incondicional, mientras que el amor del mundo se caracteriza por el egoísmo. Ah, me hizo esto, ahora se lo voy a hacer. No, pastor, espérame tantito. Ni me van a conocer, pastor. O sea, no se les va a decir qué van a hacer. No, hermano, al contrario, le debe ser pena, porque ya no somos iguales. Ya no estamos una por una y mi festa y la cuesta y ahora que... No, hermanos. Pero eso solamente lo vamos aprendiendo con su palabra. Ok, Lucas 10, 30, 37 es la del buen samaritano, hermanos. Fíjense lo que pasa aquí. Hace unas semanas ya estudiamos bien la parábola del buen samaritano, pero vamos a verlo de esta manera ahora. Dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote que al verlo se desvió y siguió adelante. El sacerdote conocía de la palabra, hermano. Iba caminando y hay alguien con necesidad, como que no lo veo. No lo vi, ni sé, ni contesto la llamada, ni le contesto el texto, ni porque ahora no es pasarse de largo, son textos y WhatsApp y todo eso. ¿No? Ver una necesidad, yo sé que ustedes no han hecho eso, pero he sabido de gente que ve la necesidad y se hace uno como que no sabemos. Un sacerdote quien el verbo se desvió y siguió de lado. Así también llegó al lugar un levita, otro que conocía la ley. Los levitas eran la tribu que había sido designada por el Señor para que se dedicaran a ser los sacerdotes, un levita. Y al verlo, la misma historia. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viendo lo que pasó, dice, ¿por qué hay que poner atención en esto? Se compadeció. Cuando hay compasión es cuando hay amor. Cuando hay un sentimiento de, ¿qué pasó aquí? Aquí puedo hacer algo. Eso es la compasión. Se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo aumentó sobre su propia cabalgadura. El lugar que él le correspondía, ahí lo puso. Sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó y al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se los dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste de ustedes más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de ellos. La compasión, hermanos, es una muestra de amor. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a un hijo que por su rebeldía está sufriendo, no debe haber otra cosa más que compasión, ¿o no, hermanos? Porque está sufriendo. Por ejemplo, yo que conozco el problema del alcohol, cuando uno toma, hermanos, cuando uno tomaba, yo tomaba, cuando alguien toma, el momento en que saboreaba eso, hace muchos años dejó de existir. ¿O no, hermanos? Se vuelve un algo automático. Y sabe uno que está tomando. Y uno sufre, hermanos. Pero solo Dios nos puede sacar de ahí. Entonces, hermanos, cuando uno ve a alguien que está sufriendo, debe de existir compasión. Pero hay veces que en lugar de compasión salen otro tipo de sentimientos. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Porque hay una deuda con él. Y más si es su hijo, o su hija, o alguien que usted conoce. Su esposo. ¿Cuántos matrimonios hay que batallan con el esposo, hermano? ¿Qué debe existir ahí? Compasión. Porque hay una deuda. Además, la que dijo que sí por usted. Nadie le gustó la razón. Sí, dije. Hay un compromiso, hay una deuda. ¿Cuál es esa deuda, hermanos? Amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Como por cuánto tiempo, pastor? Porque no lo sabe. Y puede verlo, pues pregúntele al Señor, yo no sé. Pero hermano, no entendemos el amor. No podemos aplicar el amor de una forma carnal. Cuando ya no somos carnales, hermanos, somos seres espirituales. No podemos actuar como el mundo, hermano. A veces queremos. Ganas no faltan.
pero ya no es nuestro papel, porque ya no somos los mismos de antes. Ya no me dicen amén, hermanos. Aunque sea usted, hermano, apóyenme, porque luego ya está lo siento raro. El que se compadeció de él, porque es el experto de la ley, anda entonces y hace lo mismo, concluyó Jesús. Ok, vamos a hablar de 3 puntos, hermanos. Aprendiendo a amarse a uno mismo. Primero, hay que experimentar el amor de Dios. Si no experimentamos el amor de Dios, hermanos, vamos a actuar como el mundo, pero vamos a venir a la iglesia los domingos. O sea, aquí vamos a los domingos, pero no me agarren enojado un martes, porque ay Diosito, ni te conozco. Hermanos, no. Si somos cristianos 24 horas al día, todos los días de la semana, hasta que el Señor venga. ¿O no, hermano? No, hermano. Yo los miércoles, siempre no. Pues bueno, usted tendrá un problema, hermano. Pero no estamos nosotros para eso. Primero vamos a experimentar el amor de Dios. Juan, otra vez Juan, el amor. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Usted es discípulo de Jesús, hermano? Amén. Como 3. Para saber que somos discípulos de Jesús, tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Y a él también, pastor? A él también. O a ella, ¿no? Hermanos, no podemos entender el amor fuera del amor de Dios, porque si no, no vamos a llegar muy lejos, hermanos. Tenemos que entenderlo como Dios nos pide que lo hagamos y así efectuarlo. Esa es la primera señal, hermanos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En la misma conversación de esta mañana, cuando nuestra mente se iba a aquellos días, ¿cómo es posible, hermanos, que Dios se encargue para rescatarlo? ¿Qué aporté yo a Dios? Nada, hermanos. ¿Por qué me rescató? Por amor. Por amor, hermanos. Y el resto de mi vida es para servirle a Él, hermanos. Porque por amor me salvó, por su amor tengo una nueva vida. Y usted también, ¿o no, hermano? Y no me diga que usted no peca. Porque me dijo uno solo, ¿qué anda haciendo el pastor? ¿De dónde lo sacó o la sacó el Señor? Y por su amor es que ahora estamos en deuda con mi prójimo, mi cónyuge, mis hijos, mi mamá, mi papá, y seguimos con todos, hermanos. Estamos en deuda. Y en esa deuda es como vamos a demostrar que nosotros somos cristianos. Hasta la manager que no la manda, hasta la manager que no la manda. Porque la vive managers. Hermanos, tendremos que mostrar ese amor de Dios en nuestro lugar de trabajo, ¿no? En nuestra casa, en el bar, en el freeway, en todas partes, hermanos. 2. Primero experimenta el amor de Dios. Solamente así podemos nosotros amar a los hermanos. 2. Reconoce que eres una persona de gran valor. Yo no hago nada. Pero hasta les da gusto decir, no, hermanos, usted vale mucho. Dio su vida a Jesús por usted, hermana. ¿De dónde saca que usted no vale? Que porque no tiene dinero, hermana, estamos empatados. Que su carro está viejito, seguimos empatados. Que vivimos apretaditos, hermana, seguimos empatados. Vamos 3-3. Dígame una que me gane. Hermanos, Dios nos prometió comodidad, nos prometió 4 cosas que dijo el profeta Isaías: amor, gozo, paz y esperanza. Y eso, hermanos, es precioso. Hay mucha gente que vive en casas grandes, pero no hay paz en su corazón, no hay gozo, no hay amor, menos amor, menos bíblico. No hay nada de eso, hermanos. Estamos bien con el Señor, hermano. Reconoce que eres una persona de gran valor.
Fíjense lo que dice Génesis, pero no es Génesis su niño, hermanos. Génesis, el libro de Génesis. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, es otro estudio, hermanos, porque tiene que ver con la Trinidad. Dios no dice voy a hacer, dice hagamos, como si fuera plural. Y ahí es una enseñanza de la Trinidad que no voy a tocar ahorita, nada más para que entiendan ese hagamos. Cuando es el momento de la creación, nos hace Dios a imagen de Él. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 27. Y Dios creó al ser humano, a usted y a mí, a su imagen. Es que somos espirituales como Él, hermanos. En nuestro rinconcito ahí que tenemos, podemos ir y en una oración podemos estar en comunicación con Él. ¿No, hermano, cómo lo hacemos? Estamos orando y sentimos su presencia, su amor, su cuidado. Hay veces hasta durmiendo sentimos su protección, hermano. Nunca les ha pasado que en la noche despiertan con un salmo, con un pensamiento de Él. Y diciendo, Señor, en mis sueños estaba. Sí, amén. ¿Se ha pasado, hermano? Amén. Que en nuestros sueños está. Pero cuando estábamos en el mundo, nuestros sueños, una vez soñé que era yo el chofer de la Sonora Santanera, y de verdad, de cualquier cosa, y entonces salió el sueño. Pero qué bonito, hermanos, cuando uno despierta con un salmo, con algo bonito, y dice, Señor, en mis sueños estás conmigo. Ay, gracias. Es que somos seres espirituales como Él, hermanos. Dice el Salmo 8, del 3 al 5, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que no pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues le hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de honra y gloria. Hermanos, Él tiene un especial cuidado con nosotros, hermanos. Él tiene un lugar especial para nosotros en la Nueva Jerusalén, hermano, donde vamos a pasar la eternidad con Él. Yo me voy a preparar un lugar para 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Yo me voy para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Quién es el hombre? Fíjense, no nomás quién es el hombre, quién es Nicolás. Y ponga su nombre. Maní, Juan, Pedro, Eleazar. Ponga su nombre, hermanos. ¿Quién es usted para que Él se preocupe tanto por usted? ¿No lo ha bendecido mucho el Señor, hermano? Yo veo y digo, ay Señor, gracias. Tanta atención que tienes. La cruz vacía, un Cristo vivo. 3. Entonces, uno experimenta el amor de Dios, reconoce que es una persona de gran valor. Y 3. Ama a los demás con la humildad que Dios te ama. Hasta Él, hermano. ¿Ya se quería preguntar? Hasta Él. Hasta ella, hermano. También me iba a preguntar, ¿sí? También ellos. Ama a los demás con la humildad que Dios te ama. Vamos a ver, Filipenses 2, versículo 8 dice, la actitud de ustedes debe de ser la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si nuestro Señor Jesús, hermanos, siendo Dios mismo, se hizo como hombre, como nosotros, y se dejó humillar. Esa cruz estaba reservada para los peores criminales, hermano. Los que no tenían ese nivel de peso de su sentencia, los ajusticiaban de otra manera. Solo los peores iban a la cruz. Y dicen a él, crucifícame. Los mismos que lo recibieron en el Domingo de Ramos,
que le pusieron sus palmas son los mismos que el viernes estaban diciendo: crucifíquenlo, suelta Barrabás, crucifica. Cargos, ¿por qué lo crucificaron? Blasfemia. Se dice que es hijo de Dios. Crucificado. Ya no estamos aquí, ya lo vendimos porque no me alcanzó para la renta. Hermano, ¿y qué culpa tiene Dios de su renta? Ay, es que ya no tengo trabajo, pastor. Y ahora ya no desayuno. ¿Y dónde dice de su trabajo? Hermano, Dios nos da otras cosas, hermano. Pero de pronto, la humildad desaparece de nosotros. Aparece más bien la persona y no como Jesús lo hizo, hermano. Jeremías dice: en aquel tiempo afirma el Señor, seré Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Acuérdense, en el Antiguo Testamento es Dios con su pueblo, el Nuevo Testamento es Jesús y su iglesia. En aquel tiempo afirma el Señor, seré Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. El pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Fíjense lo que dice en el 3. Hace mucho tiempo que se me apareció el Señor, dice Jeremías, y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. ¿Podemos decirle eso a nuestro Señor, hermano? Amén. Que en algún momento le dijo: con amor eterno te he amado, Nicolás. Y ahora yo, por eso lo sigo con fidelidad. Con fidelidad. No hay veces sí y hay veces no. ¿Está de buena? Sí. ¿Está de mala? ¿Está triste? Sí. No, está triste no. ¿Está contenta? Sí. No, eso no es fidelidad. ¿Y qué dice Santiago? Quien sea así como las obras del mar, no espera la respuesta de Dios. Porque Dios espera nuestra fidelidad, hermano. ¿O no? Se espera de nosotros. Así que, hermanos, espero que hayamos entendido lo que es el amor de Dios. ¿Cómo? Experimentar el amor de Dios, reconociendo que somos personas de gran valor y ama a los demás con la unidad que Dios te hace. Cuando aprendamos a hacer eso, hermanos, no solamente nos vamos a amar más nosotros mismos, sino entonces vamos a poder amar a los otros. Amén. Déjese amar, hermano. Déjese amar, hermano. Despójese de todo lo que le estorba, siéntase querida, amada, y entonces va a poder amar a los demás. Pero si usted se quiere, ¿cómo va a querer a mí? Lleno de defectos. Pero cuando usted se quiera, pues va a poder amar a su prójimo. Y recuerde que es una deuda. Dice el apóstol Pablo en Romanos: no haya deuda entre nosotros, a menos que sea el amarse los unos a los otros. Así que tenemos una deuda entre nosotros, hermanos: amarnos los unos a los otros. Pero eso se extiende a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a aquellos que nos han hecho daño. Y entonces sabremos que somos sus discípulos. Amén, hermano. Si podemos entender este mensaje, podemos ahora sí mostrar el amor a los demás. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor y Padre nuestro, preciosa es tu palabra, Señor. Podemos entenderla y ahora, Padre, enséñanos a aplicarla. Que seamos no solamente oidores, sino hacedores. Y así como tú pones el querer, te pedimos, Padre, que nos pongas el hacer por tu santa voluntad, para que podamos demostrar en el amor que somos tus discípulos. Sabemos, Señor, que especialmente cuando nos han hecho daño, es difícil. Pero, Padre, ¿qué más difícil para ti soportar todo lo que te hicieron por amor a nosotros, que ni siquiera habíamos nacido y ya nos amabas desde antes, Señor? Desde antes de la fundación del mundo tú ya nos amabas. Hace más de 2000 años no había nada de mí, Señor, pero tú ya me amabas.
Y cuando me viste, me dijiste, Nicolás, sírveme. Sí, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Y tal vez haya otro hermano aquí que esté dispuesto a eso. A decirle, Señor, aquí estoy. Úsame, envíame a mí. O tal vez haya una hermana que está luchando con amar a su prójimo. Tal vez a su cónyuge, tal vez a sus hijos, a sus hijas, a su padre, a su madre. No sé, Señor. Enséñanos, Padre, a amar como tú nos amaste primero. No como el mundo ama, sino con la humildad que tú nos amaste. Enséñanos a amar a nuestro prójimo. Se lo pedimos, Padre. Parece ser un mandamiento muy sencillo, pero para muchos ha sido muy difícil. Y yo te pido, Padre, que tengas compasión de nosotros, especialmente de aquellos que nos cuesta amar. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.